Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos a entrar de lleno, hermanos, a continuar con el tema del exorcismo, que me parece es un tema muy interesante y que seguramente algunos de ustedes ya han ido conociendo, aprendiendo lo importante de esta labor de la pastoral, de la sanidad y del bienestar de algunos hermanos que tienen esta situación o que han pasado por esta situación, y que a la vez pues también a todos nos compete, puesto que al permitir los actos malignos pues el mal se va desarrollando y el mal no descansa, ese no tiene vacaciones, siempre busca hacer caer a todos los hijos de Dios. Y si estamos por el buen camino, recogiendo los frutos que hemos ido sembrando, y seguimos cosechando y sembrando, y entonces vamos por el buen camino con la gracia de Dios, aún a pesar de las adversidades. Pues bien, hermanos, entonados en ese sentido, pues vamos entonces a ir con el tema. No sin antes encomendarnos al Señor, pedirle a Él que nos proteja, nos envíe su Espíritu Santo para seguir conociendo, aprendiendo, y que nuestra Madre Santísima siga intercediendo por nosotros. Vamos a rezar el Ángelus invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya he entrado en el tema, que es muy interesante, llama mucho la atención. Vamos ahora a los tipos de exorcismos. Hay tres tipos de exorcismos. Se distinguen, en primer lugar, el exorcismo bautismal, el cual se realiza antes del bautismo. Este rito es un testimonio de la creencia del pecado original y tiene por objeto quitarle al demonio toda potestad sobre los bautizados. Asimismo, es un mensaje a todos los cristianos sobre el horror que implica tener contacto directo o indirecto con el demonio. Entonces, primera cosa, primer tipo de exorcismo, el que se da en el sacramento del bautismo, el que es previo a la, antes de poner el óleo de los catecúmenos, se hace una oración, y esa oración es la oración de exorcismo. Y que ahí no vemos convulsiones, no vemos, pues la mayoría son niños, son bebés. Yo no he visto catecúmenos que reciban el bautismo que tengan alguna situación de esta, puesto que los catecúmenos, por ejemplo, de 14, 15, 16, 17 años en adelante, que no han recibido el bautismo, pues ninguno viene con una posesión demoníaca, porque al momento de que les ponen la unción, el óleo de los catecúmenos, pues nunca ha habido, por lo menos en mi experiencia, nunca he tenido algún contacto de así que haya un joven o una joven que en el momento en el que se está bautizando, que fue catecúmeno, que estuvo en el catecismo y que tiene, no sé, 22 años y va a recibir el bautismo, empiece a hacer convulsiones y ese tipo de cosas. No, no. Entonces, como ven,
el sacramento del bautismo hace una oración previa antes de ser ungido, y esa oración se llama oración del exorcismo. Es lo primero, es el primer tipo de exorcismo que existe en la iglesia y que se da en el sacramento del bautismo. Algunos dicen, muy chistoso, ¿verdad? Muy curioso, ay, ya le están quitando los cuernos al niño, ¿no? Los cuernos a la niña, ¿no? Es muy chusco, pero tiene un fondo que es real, ¿verdad? Es decirle al maligno que no puede tener el demonio potestad sobre los bautizados. Entonces, al momento de que es ese niño o ese catecúmeno ungido con el óleo de los catecúmenos, se le está diciendo al maligno, al demonio, que no tiene potestad sobre ese cuerpo, sobre esa persona, sobre ese bebé, sobre ese niño, sobre ese adolescente, sobre ese adulto, ese joven. ¿Por qué? Porque le pertenece a Cristo, ¿verdad? Ese es el sentido real de la unción del óleo del catecúmenos que se pone al que va a ser bautizados, ¿verdad? Bien, el segundo tipo de exorcismo, llamado el gran exorcismo, en el cual consiste en el acto de expulsar al demonio que se encuentra dentro del cuerpo de una persona. Antes de iniciar el gran exorcismo, se tiene que verificar si nos encontramos frente a un verdadero caso de posesión o ante una enfermedad psicológica. Al respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: el exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual de que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Entonces, el segundo tipo de exorcismo se llama el gran exorcismo, y consiste en el acto de expulsar al demonio que se encuentra dentro del cuerpo de una persona. Pero antes de que se haga eso, es importante asegurarse, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de que no se trata de una enfermedad psicológica. Por eso es importantísimo verificarlo desde el primer momento, para evitar que vaya a ser contraproducente, y en lugar de proveerle la salud física, psicológica, espiritual a la persona, la perjudiquemos pensando y haciendo pensar a esa persona pues que está endemoniada, ¿no? Entonces uno puede caer en el exceso y en la locura, ¿verdad? Y nos podemos equivocar, se pueden equivocar pensando en que verdaderamente está endemoniado y resulta que no tiene ningún acto así. Y aquí les voy a contar un acto de esos, porque en una ocasión, estando en oficina parroquial, unas personas llegaron buscando al padre porque querían que fuéramos a hacerle un exorcismo a un joven, puesto que el joven se puso mal y actuaba muy groseramente y se decía ser el demonio y que estaba poseído por Satanás y bueno, todo, ¿no? Al primer momento que yo vi a las personas, yo dije, bueno, estas personas yo las conozco, vienen a la iglesia, pertenecen a un grupo parroquial, un movimiento de la iglesia, y los veo muy perturbados. Primero muy perturbados y muy ansiosos, muy una ansia de esas de temor, de miedo, no sé cómo llamarle, una expresión que a veces en lugar de que te dé paz, tranquilidad, te pasa a ti también la ansiedad, ¿no? Y dices, eso es tan mal, ¿no? Eso es tan mal. Y yo le dije, lo primero que dije es, ¿esa persona es familiar suyo? No. ¿Ok? Segundo, ¿son sus vecinos? Sí, son unos vecinos, unos muchachos. Le digo, ahora, usted me está diciendo que son muchachos, entonces son hermanos. Dice, no, son pareja. Pareja, novio y novia, no, son pareja, dos varones.
Ah, le digo, ¿y qué es lo que les pasó? A ver, ustedes que saben poquito cómo es la vida de esas personas, ¿qué les pasó? ¿No? Y resulta que mientras estaban en la casa, uno de ellos se quedó, el otro salió, se fue. Entonces, el otro joven que se quedó dentro de la casa, llegó otro joven, ¿verdad? Y los encontró, estaban en casa, los dos muy juntos, ¿verdad? Digamos, en una relación muy íntima, y llega el otro, llega, abre y ve que está en intimidad el que es su pareja con otra persona, ¿no? Y se desata el caos. Se desata el caos, la pelea, toda esta situación que se vive en una separación, en una infidelidad y total. No sé qué tan al grado puede llamarse fidelidad a una relación de dos hombres eh, y que en esa situación pues los haya encontrado el que era la pareja de esta persona, ¿no? Pues total, se hizo un caos en los tres, en la familia. eh, Terminó yéndose el muchacho con el otro y el que llegó, que los había visto, que era ahora sí que el que habitaba en la casa, empezó a tener alucinaciones, gritos, empezó a convulsionar, tuvo un montón de cosas en ese sentido y los vecinos al enterarse lo primero que dijeron están endemoniados. Se les metió el diablo porque tienen este gusto, este tipo de género, ¿no? Primero porque tienen ese tipo de género. Segundo, porque no es normal. Y tercero, pues porque el demonio se metió ahí. ¿Verdad? Entonces, cuando a mí me cuentan toda esa historia, yo lo primero que digo es que ahí no hay una posesión demoníaca y no necesito verlos a los muchachos, puesto que ya con lo que ustedes me dicen es efectivamente un problema sentimental, un problema inclusive psicológico, que tiene que enfrentar esa persona con su pareja o con quien tenga que hablar, con un psicólogo, con un terapeuta o con un consejero, no sé, pero un exorcismo no es, eso no es un exorcismo, ¿no? No necesita que se le haga una oración de exorcismo ni nada. Y terminé diciéndole, díganle al muchacho que si de verdad quiere que se le haga una oración, quiere que se le provea de la sanidad espiritual, que venga a confesarse, que retome el camino y que con la gracia de Dios que va a recibir, pues le va a ayudar mucho para poder tener una vida más tranquila y serena y pues tratar de pensar en su camino y en su vida y en lo que ha estado haciendo, ¿no? Me dijeron que sí, que se iban a decirle al muchacho y nunca más llegaron, ¿vale? Nunca fueron, porque al final pues se dieron cuenta pues que no era una posesión demoníaca, sino era algo más sentimental, más de un choque de parejas y bueno, cada quien en sus ideas, en su tipología, en lo que ellos gusten, ¿verdad? Y quieran su camino, pero ahí no hay una posesión demoníaca, ¿no? Entonces, eh, este ejemplo que les pongo pudiera haber sido, sí, un gran exorcismo, ¿verdad? Si hubiera sucedido una posesión demoníaca. Pero aquí no hubo nada de eso y el muchacho, después de un tiempo, preguntándole a los que me habían invitado, que eran de un grupo, me dijeron que ya estaba tranquilo, que ya había pasado y que pues ya andaba en otra relación con otra persona igual de su misma del mismo género. Bueno, en fin, son cosas y situaciones que nos llegan a pasar que inclusive uno puede decir, ¿a poco sí? Pues sí, sí pasan, ¿no? Y bueno, a mí me tocó por lo menos que me lo dijeran los vecinos quienes fueron a pedir esa oración y que muchas veces por querer ser intermediarios, por eh, querer ir buscar a ver si el Padre puede venir por medio de usted porque está más cerca de la iglesia, a veces es contraproducente y a veces no lo entendemos, ¿verdad? Y a veces nos meten en tantos problemas que es mejor que la familia que lo requiere vaya a buscar al Padre, sea verdaderamente un familiar, el hermano, la mamá, el papá, un familiar directo,
para que pida ese tipo de cosas a que haya un intermediario. El intermediario lo que puede hacer es, mira, la oficina se abre a tal hora, la misa es tal hora a tal hora, el padre está ahí tal día confesando, el padre está en la hora santa tal día, el padre está ahí, eso es ser intermediario, más no hacer el trabajo a otros, porque a veces eso es muy contraproducente, ¿verdad? Y causa a veces mucho malestar. Bien, dejamos el segundo lugar, el gran exorcismo. Vamos por el tercero. El tercer lugar, el exorcismo realizado a las cosas y lugares. Para estos casos, el exorcista deberá realizar una súplica a la divinidad para expulsar a los demonios. Una de las herramientas más valiosas para este fin son el agua, la sal y el aceite, los cuales deben ser previamente santificados. Y finalmente, es importante aclarar que cuando nos encontramos ante un objeto o lugar con influencia maligna, no estamos frente a una posesión, sino ante una infestación demoníaca, ¿verdad? Porque eso también ya les conté la vez pasada, la situación de una casa en donde una persona hacía ese tipo de adorar a la muerte y demás. Pero sí les puedo contar el caso de una bendición de una casa que nos pidieron hacer. A esa casa en la que fui, pues yo noté algo raro. Primero, la oscuridad. La casa estaba muy oscura, no olía nada, muy ordenada, muy arreglada, muy limpia, pero oscura, muy tenue, ¿no? Con luces muy tenues. Las personas que me llevaron una sensación un poco no grata, ¿verdad? Pero al final pues habían solicitado la bendición de la casa y ahí vamos, ¿no? Y yo empecé a hacer la bendición de la casa y mientras yo hacía la bendición de la casa, yo vi que una persona le dijo a la otra, te dije que guardaras eso. Entonces, cuando dice eso, volteo inmediatamente y lo que alcanzo a ver es un objeto cuadrado, ¿verdad? Bien cuadradito, y decía con letras doradas, Biblia satánica. Entonces inmediatamente dije, es esta la razón, esta es la razón por la que siento algo, no me siento tan a gusto y sentía que algo había ahí, ¿no? Entonces, antes de que la guardaran, alcancé con el agua bendita a echarle agua a esa llamada Biblia de Satán o Biblia satánica. Digo, a ver, ahí les va, pum, que les echo el agua, ¿no? Obviamente, pues se molestó el señor que estaba ahí, puesto que eh, pues la tenían ahí como para protección y como que les gustaba ese tema de conocer cosas demoníacas, ¿no? Pero esa sensación, ¿verdad? Eso que se siente es una infestación, ¿verdad? Una infestación porque seguramente ahí algo pasó. O estas personas se dedican a eso. Otra historia más. En una ocasión, un padre, yo siendo seminarista, nos pidieron al padre que fuera a bendecir. El padre, pues, dijo, me voy a llevar a estos, ¿no? Íbamos 2 seminaristas con el padre a una casa. Y desde el momento en el que llegamos, la casa se sintió con una sensación muy terrible, una carga muy fuerte, una carga emocional, espiritual, una cosa terrible. La gente le decía al padre, mientras íbamos en el camino, que la casa no se podía vender, que intentaban por todos los medios vender. Algunas personas que lograban hacer el contrato no duraban y rompían el contrato y pagaban un tipo un cambio ahí nada más por eliminar un cargo por eliminar el contrato y la gente lo pagaba, ¿verdad? Lo pagaba y ya pasaba, ¿no? Y resulta que después de eso, la situación, el padre dice, pues vamos a empezar, y empezó a hacer la oración y todo. Y ya mientras terminábamos echando el agua al padre, haciendo la oración, empezamos a sentir un clima de paz, de tranquilidad,
¿Qué significa? Significa que el Padre, en su oración muy, muy sencilla, esa oración de bendición de una casa. De allí yo aprendí que la bendición de una casa, por muy sencilla que sea, tiene un poder extraordinario. Entonces empezó a hacer la bendición y sentimos una más tranquilidad y todo. Y al final, pues nos dice la familia que, bueno, los vendedores de la casa decían que había una familia ahí que en una ocasión, en una noche, se metieron a robar unos individuos, mataron, abusaron de las muchachas, de las niñas, de la señora, a los varones los mataron. Fue una masacre total, ahí una masacre de toda la familia, toda la mataron. Ya las dejaron, se fueron, cerraron la casa, se robaron lo que tenían que robar, se hicieron todo su desmán. Y pasaron los días, hasta que empezó a oler feo. Al oler feo y al ver que la gente de ahí no salía ni entraba, pues les llamó la atención a los vecinos y pues cuando descubrieron habían encontrado a toda la familia asesinada, muerta, ¿no? Entonces, al final cuando nos contó eso dijimos, pues con razón sentimos una mayor tranquilidad y una mayor paz en el lugar, puesto que lo que se sentía que era una cosa fuerte, y el maligno se aprovecha de las circunstancias del lugar, de la muerte, del asesinato, de la maldad que se ejerció ahí, ¿verdad? Que queda eso ahí, ¿verdad? Entonces eso se llama infestación demoníaca. Y quiero terminar con una situación de esas en una iglesia en donde el padre, todo lo que tenía que ver con brujería y todo ese tipo de cosas, se las llevaban al padre y él las iba almacenando hasta después de un tiempo él las quemaba. Y un día nos pidió que las quemáramos, que al fin ya él ya había hecho oración y que todo lo que estaba ahí ya tenía que quemarse, ¿no? Entonces reunimos todo y en unos tambos empezamos a quemar todo y ahí se ve claramente una manifestación de un muñequito que de repente saltó del fuego, saltó hacia la tierra, hacia el lado, y quedó de pie viéndonos, bueno, como si nos estuviera viendo, entonces viéndonos y dijimos, caray, pues si nos asustamos, obviamente, pero para eso ya el Padre nos había bendecido, el Padre nos había dicho, no, yo les voy a hacer una oración, mientras ustedes hacen eso, yo hago la misa, ¿no? Pues, para aprovechar el momento. Entonces, pues, con todo el miedo del mundo agarramos unos palos y le dijimos, tú te vas al fuego, porque te vas al fuego. Entonces lo agarramos y lo metimos al fuego y ardió todo. Al final quedó una plasma, ¿verdad? Una plasma como babosita que con trabajo se fue secando en el tiempo. Cuando llegó el padre y vio, dijo, esto que ustedes ven es la cosificación del maligno, ¿no? Ya deshecho. Entonces, ¿qué se hace? Pues que se deje ahí, que cuando se haga más duro, se rompe y se tira, ¿no? Pero ahorita aquí ya no hay nada, ¿no? Y es precisamente una infestación, como si hay casas y hay lugares que están infestados de ese tipo de cosas. Sí las hay, algunas casas, algunos lugares, donde han hecho mucha maldad. Sobre todo la maldad no es que el diablo diga, pues me voy a agarrar de esta casa, o me voy a agarrar de esta iglesia, o me voy a agarrar de este campo santo. No, es donde siempre se ha habido maldad, es donde hay una manifestación de estas, es en ese lugar. ¿Sí? Bien, entonces este exorcismo se hace hacia las cosas y lugares. ¿Sí? Y en todo caso, el exorcista deberá realizar una súplica a la divinidad para expulsar a los demonios. Una de las herramientas más valiosas para este fin, ¿verdad?, son el agua, la sal y el aceite. Entonces, al bendecir con el agua, al ponerle sal y al ponerle aceite, eso obtiene, ya santificados obviamente, bendecidos, digamos, el agua, la sal y el aceite, esto ya ayuda mucho a la liberación de ese lugar, de esa cosa infestada por el demonio o los demonios, ¿verdad? Bien, son 3 tipos de exorcismos: el exorcismo bautismal, el gran exorcismo y el exorcismo realizado a las cosas y lugares. Bien, vamos a pasar al siguiente punto: pasos previos a la realización del gran exorcismo.
Primero, se debe revisar los síntomas del supuesto poseso. Al respecto, el cardenal Medina Esteves, ¿verdad?, identifica alguno de ellos. El hablar con muchas palabras de lenguas desconocidas o entenderlas, desvelar cosas escondidas o distantes, demostrar fuerzas superiores a la propia condición física, y todo ello juntamente con la aversión vehemente hacia Dios, la Santísima Virgen, los santos, la cruz y las sagradas imágenes, ¿verdad? Esto está en el en el libro, volumen 2, El teólogo responde, de Miguel Fuentes, ¿verdad? Aquí viene descrito lo que el cardenal Medina Esteves cita acerca de una primera característica o primera síntoma del supuesto poseso. Y lo vuelvo a repetir: el hablar con muchas palabras de lenguas desconocidas o entenderlas, desvelar cosas escondidas o distantes, demostrar fuerzas superiores a la propia condición física, y todo ello juntamente con una aversión vehemente hacia Dios, la Santísima Virgen, los santos y la cruz y las sagradas imágenes. Muy interesante, y aquí pudiera yo comentarles una anécdota también, que propiamente no es un exorcismo, pero es una oración de liberación que estaba haciendo un sacerdote, y que precisamente se escuchó todo. Primero hablaba muchas palabras desconocidas, yo no las entendía, puesto que el padre me había puesto a leer la Sagrada Escritura, pero escuchaba, ¿no? También recuerdo que mientras el padre le estaba haciendo oración, empezó a decirle cosas al padre, cosas que de su vida del padre, ¿no? Cosas, ¿no? Demostrar fuerzas superiores, puesto que también la condición física del hombre, que era una persona muy delgada, muy pequeña de estatura, y pudo levantar el peso del padre en una levitación. Me tocó ver cómo levitaba, y el padre presionó con más fuerza y lo abajó al suelo, ¿no? Hizo más presión el padre. Todo ello juntamente con aversión vehemente hacia Dios. Obviamente, mucho de lo que dijo a Dios fueron cosas que solemos nosotros escuchar, ¿no? ¿A poco tú crees en la Eucaristía? ¿A poco tú crees en esto? Cosas que nos dice inclusive la gente, ¿no? A la Santísima Virgen, eso sí fue lo más terrorífico que pude haber escuchado. Mucha aversión, muchas palabras obscenas a la Santísima Virgen María, que no las puedo repetir aquí, pero muy fuertes, de verdad. Ahí sí sentí, ahí sí me caló, ¿no? Me daban ganas de soltar la Biblia en el rostro. Pero pues no puedes. También hay algo en ese momento en el que tú estás acompañando al Padre en la oración, pero tú no, lo único que estás haciendo es leer la Sagrada Escritura. Otro estaba rezando el rosario, eso sí les puedo decir. Era el Padre que estaba haciendo la oración, yo estaba leyendo la Sagrada Escritura, y otra persona estaba rezando el Santo Rosario. Y además, el Padre tenía un grupo de oración de intercesión que estaba en el Santísimo, en el Sagrario, rezando, y que desde allá también el Padre, pues digamos, recibía la oración, la intercesión de quienes estaban rezando, ¿no? Y nosotros, ¿verdad? Obviamente nada más en ese instante. Tiró el aceite, nos aventó la sal, el agua bendita pues no salía como humo, los ojos en blanco, una cosa terrible. Tanto es así que hasta el mismo olor se hizo de la pipí, hizo sus necesidades fisiológicas ahí. Una cosa fuerte, y del lugar que estábamos nos movimos, porque como que se fue moviendo el cuerpo también, no mucho, pero sí del lugar donde lo estaba confesando el Padre, estaba haciendo oración, pues sí avanzamos como un poquito hacia adelante, ¿no? Sí se movía. Y por último, ¿qué sucede cuando el Padre está haciendo la oración? Sucede que esa cosa, la infestación, el demonio, la posesión que tenía este hombre,
va revelando las cosas que acontecieron en la vida de la persona. Entonces, cuando llega ese momento, empieza el padre pues a seguir orando y nos dice, vamos a escuchar qué nos dice ¿no? Porque empezó a hablar de esa persona normal, ¿verdad? Contándonos lo malo y lo bueno, ¿verdad? Cuando termina, sin que él viera quiénes le estaba diciendo, porque no estaba tapado los ojos, termina el padre y llegó un momento en el que sentimos como una paz y algo que salió volando, ¿sí? Y se estrelló en la pared. Y todos los tres hicimos el gesto de voltear a ver, ¿no? Entonces el padre dice, ya terminamos, ya acabó esto, gracias a Dios. Y nos sentamos y nos dice el padre, vamos a terminar a que pues despierte. Bueno, y en eso, obviamente, pues uno no siente el tiempo, no siente el tiempo. Tengan de cuenta que estamos como una especie de que se nos detiene el tiempo, porque el padre a esa persona estaba atendiendo a las 7 de la noche y cuando terminó todo eso eran las 4 de la mañana. Ni nos dimos cuenta, no supimos hasta que esta persona reaccionó, tampoco sabía lo que le había pasado, lo único que decía es que se sentía tranquilo, en paz. El padre le terminó de absolver sus pecados porque fue una confesión que terminó con una oración. La confesión no la escuchamos nosotros, le ayudamos al padre ya en el momento del que estaba él en el suelo, en el momento de más fuerza, ¿verdad? Que nos pidió que fuéramos a ayudarle para hacer la oración. Entonces ese es un momento importantísimo. Pasó, le voy a terminar de contar. Esta persona, el padre le dijo, vas a rezar el rosario, vas a venir a misa, etcétera, ¿no? Le da unas recomendaciones para que tenga una vida de un poquito de vida espiritual y abundar más en ello, ¿no? O sea, tener algo que le pueda ayudar a él a seguir sosteniéndose. Igual, su familia estaba ahí, se le pidió hacer oración a la familia y se fueron. Termina todo eso, ya no hay nadie en la iglesia, los de intercesión se fueron, el compañero que estaba se fue, y el padre dice, ¿a qué hora son? Y digo, pues ya van a ser las 5 de la mañana, padre. Dice, preparémonos para la misa de las 8. Vamos a merendar, dice, pues a ver qué encontramos. Digamos, desayunamos, cenamos y nos preparamos para la misa con el rosario, la misa de las 8, terminó la misa de las 8 y nos mandó a dormir el padre, ¿no? Porque ya era agotador el día, pero no lo sentíamos, no había algo que dijeras, estoy con ganas de dormir, no. Termina la misa de las 8 de la mañana, juntamos todo y me dice, pues ahora sí ya vete a tu casa, ya que llegue la secretaria y que haga lo que tenga que hacer, cualquier cosa pues que nos avise, ¿no? Yo me fui a mi casa y me fui a dormir. Bien, al siguiente día, en la tarde yo ya no pude ir porque cansado, no supe, pero al otro día me dice el padre, oye, puedes subir a checar. Yo le estaba haciendo de sacristán y ahí dice, puedes venir a checar porque una lámpara se cayó, a ver si tú la puedes poner en su lugar. Y ahí voy de vuelta a ver, llego y veo la lámpara desprendida de la pared y la puse. Saqué el taladro, me subí a la escalera y todo y hice los hoyos, la puse, me bajé, vino la misa de las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde y en plena misa se cae. Pues todo el mundo se espantó, explotó el foco, ¿verdad? Vamos al siguiente día, le digo, lo voy a volver a poner, padre. Le hice como 3 hoyos, 6 hoyos ahí para ver dónde calaba bien. Y sí, apretaban bien los tornillos, pero se caía, se le caía, se caía. Y un día me dice el padre, ¿sabes qué? Ven a ponerla. Y ahí voy otra vez a ponerla. Se resbala la escalera y me caigo. No me pasó nada, gracias a Dios. Me levanté y dije, voy a volverlo a poner. Me vuelvo a subir, lo pongo y se vuelve a caer. Y ya le dije al padre, padre, no se queda. Ya me caí, se cayó la escalera, no sé cómo, pero se cayó. Y ahí está ahí, padre. No sé qué hacer y ya no le veo qué otra cosa. Y me dijo el padre, bueno, entonces mañana lo vuelves a poner. Ya el otro día que llegué,
ya con más armas, con más tornillos, más grandes, más gruesos y todo, veo y noto en la pared un tipo de aceite. Lo agarro, lo toco y lo huelo. Y era aceite del crisma, el olor a crisma. Yo taladré, hice los hoyos, procuré que en la base tapar esos hoyos que ya había hecho, le puse un poco de cemento en esos hoyitos y lo pegué y hice otros hoyos además de los que ya estaban para que apretaran y ahí se quedó. ¿Qué sucedió? El padre hizo una oración en ese pedazo de pared, en ese muro, puesto que en ese muro estaba esa cosa, ¿verdad?, que había salido de esta persona y que el padre decía se incrustó ahí, se quedó ahí pegado. Ya con la oración que hice ayer, dice, ya quedó liberado, ya no está. Y sí, efectivamente ya no se cayó. Hasta la fecha ya han hecho remodelaciones y todo en esa iglesia y le han cambiado focos y todo, pero esa pared allí sigue, bueno, sin necesidad de hacerle cambios, ¿no? Bien, eso es muy interesante, puesto que en eso vemos precisamente este paso, esos son los pasos previos. El padre lo analizó bien, porque antes de que él pudiera hacer ese tipo de oración, pues lo estaba confesando, había hablado con ellos, ya habían venido antes, yo me recuerdo que ya habían ido unos días antes a ver al padre, y les daba como sesiones, pláticas, hasta que llegó el momento de la confesión, y la confesión reveló el gran misterio de esa persona con una situación de posesión, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, la confesión no la escuchamos, puesto que eso solo el padre le tocó escuchar. Ya fue en el momento de la oración que el padre nos pidió que ayudáramos, puesto que esa persona ya estaba en una situación muy agresiva, ¿verdad? Bien, entonces eso les puedo contar. Y por otro lado, dice en ese primer paso, el padre Fortía recomienda considerar si el poseso ha estado en contacto con prácticas ligadas al ocultismo o a la brujería. Asimismo, sugiere prestar mucha atención al relato de los testigos, sean familiares o amigos, además de tener en cuenta sus perfiles psicológicos. Finalmente, aconseja observar la reacción del poseso a la oración, ¿verdad? Y luego de tener la certeza de la posesión y con la autorización del obispo, el exorcista se encuentra listo para iniciar el ritual, ¿verdad? En ese entonces el padre era el exorcista, por eso lo buscaban ahí. Entonces, y tal como lo dice el padre José Fortea, así fue. Esa persona había tenido un contacto, una práctica con el ocultismo, con la brujería, y el padre previamente ya había hablado con los familiares, con los amigos de esa familia, con los hijos, los dos hijos, era una niña y un niño. Tenía el padre a quien le ayudaba ahí, tenía médicos, psicólogos en la parroquia, le ayudaron a discernir y vino precisamente esa situación de oración, y ahí fue cuando él hizo esa oración de sanación, que él le llamaba así, y la expulsión de ese espíritu maligno. Sí, dijo el hombre, no lo escuchamos, puesto que eso solamente lo escuchó el padre, ¿verdad? Porque fue pasando la confesión, apenas pasando la confesión, inmediatamente nos mandó a llamar al padre, y en lo que nosotros llegábamos, ya había conversado con él, o sea, ya había entablado el nombre, quién eres tú, cómo te llamas, y todo, ¿verdad? Entonces el padre era el único que sabía el nombre del maligno, no los dijo obviamente, y hicimos la oración que corresponde como laicos en ese momento, ayudarle al padre, ¿verdad? Y el padre, por su ser consagrado y con autoridad episcopal, pues pudo realizar esa oración de gran sanación, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, hermano, no es nada más porque sí, ¿sí? Bien, entonces aquí nos los está diciendo que estos son los pasos previos para la realización del gran exorcismo. Ahora, pasos para la realización del gran exorcismo. El procedimiento del gran exorcismo se encuentra regulado por el ritual romano.
que fue renovado según el decreto del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II, promulgado por la autoridad del Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? En la sección correspondiente al sacramental de exorcismo, siendo a grandes rasgos el siguiente. Perdón, ahorita me acabo de acordar un detalle que me faltó en la historia. Estas personas se van, eran como las 4:30 de la mañana, 5 se van. El padre les dijo que rezaran, que no dejaran de encomendarse a Dios. Y a los pocos días, ya el padre en una plática, y bien recuerdo una plática que mientras comíamos, cenábamos, decía, a ver si no se pasa otra persona. Eso fue un comentario que hizo mientras platicábamos en la comida, en cena, no recuerdo qué era, desayuno, comida o cena. Y a los cuantos días regresa el Señor ahora con una situación de temor, puesto que ahora la que tenía una situación una situación de estas era su esposa. Y obviamente el padre pues les llamó la atención. Primero, ¿qué hicieron después de que se fueron? ¿Qué hicieron? ¿Rezaron? ¿Siguieron los pasos que les dije? Las recomendaciones para tener una vida espiritual. Ya se confesaron, se confesó su esposa, tus hijos, ya comulgaron. Pues no, ni tiempo nos ha dado para rezar el rosario, ni tiempo hemos tenido para orar. Y ahora le pasó esto a mi esposa y se la traigo. Y sí, pues la esposa venía mal, muy mal, ¿verdad? Semejante a la situación del marido. A ella no estuvimos, pero sí me tocó ver cuando llegaron y el padre nos mandó pues a nuestras casas y ya se quedó con otro grupo de oración de intercesión que tenía, y ya él le hizo la oración a la señora y la recomendación fue la misma: hagan la oración, puesto que si no, va a buscar volver a su casa, es decir, a la casa donde habitaba antes, esa casa que le abrieron ustedes, que es otra vez su cuerpo. Le dijo, puede regresar a ti, puede regresar a tu esposa, o puede intervenir en la vida de tus hijos. Ten cuidado. Ya no supe más, puesto que ya no estuve yo ahí, ya había entrado yo al seminario y demás, pues ya no tuve mucho contacto con eso. Pero eso el padre les recomendó. Por eso es importantísimo mantener pues una vida por lo menos de oración muy sencilla todos los días, pero algo, rezar algo, estar siempre teniendo esa presencia de Dios. Y bueno, y quiero terminar esas historias, ¿verdad?, con los pasos para la realización del gran exorcismo. Espérenme tantito. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar porque los pasos para la realización del gran exorcismo sí abarca un poco más abarca un poquito más de tiempo, pero ahorita ya se nos está agotando el tiempo y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Pero solo vuelvo a citar que el procedimiento del gran exorcismo se encuentra regulado en el ritual romano, renovado en el decreto del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II, promulgado por el Papa San Juan Pablo II. Bien, pues ya estudiaremos el ritual en la siguiente transmisión, si Dios nos los permite, ¿verdad? Primeramente Dios, continuaremos con este estudio. Pues hoy terminamos con la gracia de Dios esta parte. Espero les haya llamado la atención y pues que al escuchar esto pues no tengamos miedo a eso, puesto que no es que se nos dé a diario, y eso siempre lo voy a estar diciendo, no que se dé diario, no pasa en cada misa, porque la acción del maligno solo es con autorización y permiso de uno. Si uno le permite al maligno hacer cosas en su vida, pues su problema, ¿verdad? En ese sentido. Pero el maligno no puede tomar posesión de una persona a la que no se le ha dado una autorización o un permiso para entrar en la vida de uno. Puede tentarte, porque así decimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Previamente, tengamos cuidado.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos, si es que hemos caído, del mal, ¿verdad? Bien, entonces siempre hay una previsión antes y el maligno sabe perfectamente que nos puede tocar, nos puede tentar, nos puede poner ahí todas las cosas para podernos hacer caer, todas las tentaciones del mundo, pero quien está sostenido en la fe, quien tiene la fe puesta en el Señor, aunque vengan todo este tipo de cosas, si está cimentado tu fe en la roca firme que es Cristo, no te va a pasar nada, ni a ti, ni a tu familia, ni a nadie, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí vamos a terminar entonces, hermanos, y vamos a pedir la pronta beatificación de la venerable Edelquin, ¿verdad? Quien tenemos en el fondo de nuestra pantalla, de nuestra transmisión. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida, para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora te imploro, por nuestros presidios, nuestras curias, por la paz de nuestro estado, y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos el próximo viernes con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones a todos.